Hola a todos, espero que estén bien. Diana, Aranza y Maxi, gracias por acompañarme hoy. Em, Vamos a empezar ahora con lo que a mí más me interesa de todo este curso, que es la topología de superficies. Em, el enfoque que nosotros vamos a tener con la topología de superficies es básicamente el cross-cap. Me parece que esta figura topológica siempre se menciona como una especie de eh, cosa sagrada, muy poco abordada. Entonces, mi idea es que nosotros podamos, después de 4 clases, llegar a la quinta y la sexta clase del CrossCap, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar, esta clase y la que viene, vamos a trabajar esfera y banda de Moebius. Las dos siguientes clases vamos a trabajar botella de Klein y Toro. Y las últimas 2 clases vamos a trabajar CrossCap. La idea de esto es ir como creciendo en complejidad. De hecho, una manera de entender el cross-cut es pensarla como una banda de Moebius a la cual se ha cosido un pedacito de esfera. Banda de Moebius a la cual se ha cosido un pedacito de esfera. Y hoy justamente vamos a empezar a trabajar banda de Moebius y esfera. Entonces, desde ya quiero que ustedes vean cómo la planificación como que va dirigiéndose hacia eh, que nosotros podamos trabajar el cross-cap. Em, me voy a, justamente como mi idea es que nosotros podamos, quizás mm, por primera vez para ustedes, ¿no? Trabajar el cross-cap. Em, a mí me interesa que nosotros podamos tener como ese destino un poco fijado. Sobre todo, ¿qué es lo que nos va a interesar del cross-cap? Dentro de 6 clases, ¿sí? O sea, pero me interesa que ya desde ahorita tengamos el objetivo claro. El cross-cap presenta algo muy interesante, que es la posibilidad de hacer una unidad, o sea, un solo objeto topológico, una sola superficie, a partir de 2 elementos heterogéneos. Esos 2 elementos heterogéneos son la banda de Moebius y el pedazo de esfera que se le ha cosido a la banda de Moebius. Entonces, digamos, presenta como una unidad 2 elementos diferentes. Inconmensurable sería como una manera mala de decirlo, pero que quizás transmita esta idea como de diferencia radical que hay entre las dos superficies que componen el cross-cap. Y si yo entiendo bien, en verdad, a partir del trabajo de Edelstein, em, quizás podamos pensar con el cross-cap la realidad. O sea, quizás el cross-cap sea un modelo de la realidad. Y es muy interesante pensar que la realidad para nosotros, para los humanos, está compuesta de 2 elementos heterogéneos, ¿no? Eso a mí me parece interesante. Entonces, la idea es poder orientarnos hacia allá, pero bueno, todavía falta un largo trecho para poder pensar eso, ¿no? Como una unidad hecha de las dos cosas, casi que las dos cosas más disímiles que ustedes puedan pensar. ¿Sí? O sea, piensen algo, piensen lo más alejado que ustedes puedan de esa otra cosa, únanlos y algo así es lo que les va a presentar el CrossCap y nosotros vamos a decir que esa es la realidad. Bien, ese es el punto de llegada. Empecemos mucho antes. Primero, superficie, ¿no? Nosotros vamos a hablar ahora de superficies topológicas. Y nosotros venimos hablando de diferentes ideas de topologías, ¿no? Sobre todo, yo diría que lo que más hemos cosechado, por decirlo así, con respecto a la topología, es la idea de vecindad, la idea de cercanía, ¿no? La idea de que dos puntos puedan estar de alguna manera u otra juntos o uno al lado del otro, ¿no? Eso para nosotros en topología va a ser súper importante.
¿Por qué? Porque la topología justamente piensa deformaciones lineales, o sea, cambios chiquitos, un pasito, ¿no? Justamente cuando hay un cambio grande pensamos quizás más la idea de un corte, ¿no? Corte versus deformación lineal. La topología admite deformaciones lineales, piensa todas las posibilidades de deformaciones lineales, pero ese tipo de cambio, que es la deformación lineal, digamos que la podemos oponer a otro tipo de cambio, que sería el cambio por corte. ¿Cuál sería la diferencia? Que en una deformación lineal las dos cosas que están juntas siguen juntas, mientras que en el corte se divide. O sea, pasa a haber como una especie de espacio, distancia, hueco, agujero, vacío entre los dos. Se separan. Entonces, por eso la idea de vecindad para nosotros es muy importante. Esa idea nosotros la venimos trabajando, ¿no? ¿Qué significa que una cosa esté al lado de la otra? Y también esta idea de como distancia muy chica, ¿no? Que hemos trabajado con el infinitesimal, el límite, etcétera. Entonces tenemos por un lado ya una idea, eh, digamos, fundamental para la topología. Hemos trabajado una idea fundamental para la topología, que es la idea de vecindad. Y también, ya diría más quizás con los grafos, hemos introducido como ciertas ideas de em, como recorridos posibles, ¿no? Habíamos visto en los grafos eh, recorridos posibles sin tomar en consideración la distancia, ¿no? Eh, y esa idea, que es una idea como muy ligada a la idea de vecindad, ¿no? Em, También a nosotros nos va a servir mucho. De hecho, pudiéramos una manera de mm, caracterizar a los diferentes objetos topológicos, a las diferentes superficies topológicas, em, es pensar los recorridos posibles. Que de nuevo, no es que yo dije que eran dos cosas, pero digamos, es más bien una, ¿no? Porque dependiendo de las vecindades que una superficie topológica tenga, se habilitarán ciertos recorridos y se imposibilitarán otros recorridos. Porque justamente uno puede recorrer a partir de los vecinos, ¿no? Entonces, eso digamos que es lo fundamental que nosotros en las otras temáticas podemos recuperar, o sea, de las otras temáticas podemos recuperar para esta temática que vamos a empezar a trabajar ahora, que son las superficies topológicas. Yo a veces voy a decir objetos topológicos, cuando digo eso por lo general me equivoco, debería decir superficies topológicas, porque los grafos también son un tipo de objeto topológico. Y los nudos, los enlaces y las trenzas también son otros tipos de objetos topológicos. Entonces nosotros vamos a trabajar tres tipos de objetos topológicos, ¿no? Eh, los grafos, que ya trabajamos, las superficies, que vamos a trabajar ahora, y los nudos, los enlaces y las trenzas, que vamos a trabajar después. Ahorita estamos con superficies. ¿Qué es una superficie? Una superficie es un objeto bidimensional, o sea, tiene dos dimensiones. Básicamente, en un primer momento podemos pensar que no tiene profundidad. Eso me parece que es un buen primer acercamiento. A diferencia, ¿no?, de nuestro mundo real, no tiene profundidad. Nosotros, los objetos del mundo en el cual nosotros vivimos, tienen tres dimensiones y las superficies topológicas más bien solo tienen dos. Entonces, si pensamos, que recordemos que no es necesario, pero si pensamos como hicimos con los grafos, que se trata de un proceso de abstracción, no es necesario pensarlo así, pero si nosotros pensamos que se trata de un proceso de abstracción para llegar desde tres dimensiones a dos dimensiones, entonces nosotros tendríamos como que quitarle la profundidad. Eso es una manera de pensarlo.
Em, una manera que quizás a mí me interesa también presentar desde de cómo pensar la superficie es, en general, pensar las dimensiones como cortes. Esto lo enfatiza bastante Jean-Michel Vapereau. Entonces, ustedes imagínense que tienen mantequilla, manteca o un pedazo de queso, lo que sea, de lo cual ustedes van a hacer un corte. Vayamos con el queso. Entonces, nosotros tenemos un pedazo de queso, lo vamos a cortar. En el momento de que lo cortamos, producimos un corte y ahora tenemos dos pedazos de queso. En el momento que lo cortamos, producimos un corte, tenemos dos pedazos de queso. Ninguno de esos dos pedazos de queso es bidimensional. Los dos pedazos de queso son tridimensionales. El corte en sí, digámoslo así, es bidimensional. O sea, aquello que se introduce que separa las dos tridimensionalidades es bidimensional. Debatible igual, ¿no? Porque si igual pensamos que el corte es algo que sucede a través del tiempo, entonces tendríamos tres dimensiones, ¿no? Porque el corte exige la temporalidad para realizarse. Eso a mí me parece muy importante y muchas veces olvidado. Nosotros ahorita no vamos a hacer énfasis sobre ello, se los quiero mencionar solo como una nota a pie de página. La idea principal que sí quiero que ustedes retengan en este momento es que ustedes se imaginen, ¿no? O sea, esa trayectoria por la cual pasa el cuchillo cuando estamos cortando un pedazo de queso, eso es bidimensional, ¿no? Eso es como produce un corte que reduce, ¿no? La dimensionalidad del objeto. Empiezo con tres dimensiones porque es la dimensión de nuestra experiencia cotidiana, pero nosotros también podemos pensar eso en dos dimensiones, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando que el corte reduce una dimensión. De tres dimensiones del queso pasamos a dos dimensiones del corte de los dos pedazos de queso. Ok. Ahora vamos a pensar esa reducción en uno de las dimensiones, o sea, ese quitar una dimensión. Vamos a pensarlo ya no en un objeto tridimensional como puede ser el queso, sino en un objeto bidimensional como puede ser la superficie. ¿Qué pasa si nosotros cortamos una superficie? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se obtiene? Pues más objetos y un hueco, ¿no? O sea, Ajá, pero está muy bien eso, ¿no? Obtendríamos dos superficies, tienes razón. Pero ahí me estás respondiendo, obtenemos dos pedazos de queso. Es verdad, lo que dijiste es verdad, tienes razón. Pero ¿qué pasa con ese corte intermedio, no? O mejor dicho, ¿qué tipo de objeto tiene que ser ese corte intermedio? Una línea. Ujú. ¿Por qué una línea? Porque tiene una sola dimensión, ¿no? O sea, nosotros podemos cortar una superficie, entre paréntesis, bidimensional, con una línea, entre paréntesis, unidimensional. O sea, para realizar un corte yo necesito un objeto con una dimensión en una unidad inferior al objeto que estoy cortando. O sea, el queso tridimensional lo corto con una superficie bidimensional y la superficie bidimensional la corto con una línea unidimensional. ¿Y la línea unidimensional con qué la corto? Con un punto. Buenísimo, perfecto. Cero dimensiones. Acá, otra nota a pie de página. Eh, Me gusta cuando los cursos van avanzando y les agradezco a ustedes por haberme acompañado. Ya van 8 meses, casi que 2 veces al mes. Porque entonces ahora puedo hacer notas a pie de página que ustedes entiendan, espero. Porque si no, yo voy haciendo notas a pie de página que sé que nadie va entendiendo. Pero bueno, ahora podemos hacer una nota a pie de página para pensar
ese punto, ¿no? Que corta la línea. Recuerdan que una de las problemáticas que nosotros habíamos abordado era la problemática del continuo numérico. Y los números reales nos hacían pensar que nosotros podíamos introducir ese punto de corte en la línea en cualquier lugar donde nosotros quisiéramos. Los números reales, porque al fin y al cabo yo puedo decir, bueno, acá hay un número real y siempre eso va a ser verdad. Acá hay un número, 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 donde yo quiera. Yo puedo introducir ese corte puntual de un punto, ¿no? Ese corte puntual yo lo puedo introducir a donde yo quiera. Si aceptamos los números reales. Si quizás cuestionamos la existencia de los números reales, el punto no se puede meter a donde tú quieras. Tiene más bien que haber alguna especie de malla racional o idea racional que ahí se esté cumpliendo, donde yo puedo meter este punto acá en 5 séptimos. ¿Sí? 5/7. Entonces, para pensar dónde se puede cortar y dónde no se puede cortar. Los números reales nos dan la idea de que podemos cortar a donde sea. La... El cuestionamiento de los números reales nos limita la posibilidad de corte. Yo diría que en un análisis no conviene cortar a donde sea. Conviene pensar quizás más o menos racionalmente dónde cortar y dónde no. Retomamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estudiando en este momento? Dimensión a través de corte, ¿no? Entonces estamos diciendo que eh, cada vez que sucede un corte, aparece un objeto, o mejor dicho, el corte se realiza a través de un objeto con una dimensión menor al objeto que se está cortando. ¿Se entiende ese enunciado? Entonces tenemos que el queso tridimensional se corta a partir de una superficie bidimensional. La superficie bidimensional se corta a través de una línea unidimensional. La línea unidimensional se corta a través de un punto no dimensional, supongo. Em, lo cual nos da algo interesante, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto que una de las cuestiones matemáticas es que nosotros podamos armar una serie. Y las series en general nos gustan porque nos permite pensar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son los límites de la serie? Y nosotros justamente con los límites de acá les he mostrado, ¿no? O sea, esta serie que nosotros acabamos de armar se arma de una manera más o menos intuitiva. Nosotros podemos armar esta serie que va desde 3 dimensiones a 0 dimensiones. Lo hicimos ahorita. Ahora, el punto. ¿Cómo se corta? Ahí estamos en el límite, ¿se entiende, no? Y ahí lo único que hicimos fue seguir la seriedad del razonamiento que habíamos seguido desde el 3 al 0. Ahora, y bueno, ¿y qué pasa si seguimos? ¿Qué pasa si no nos contentamos con los ejemplos fáciles? Ahí encontramos quizás algo interesante, que es la definición de punto como aquello que no tiene partes y por lo tanto no se puede cortar. O sea, un átomo. ¿Recuerdan que átomo quiere decir que no se puede cortar? Incortable. A de no se puede, tomo, de cortar. Es interesante pensar que un objeto no se pueda cortar, ¿no? O sea, un objeto atómico no se puede cortar. También es interesante pensar cómo después el átomo muy claramente se ve que sí se puede cortar. Pero bueno, ¿no? En principio, de hecho, creo que uno de las primeras definiciones que da Euclides es que el punto es aquello que no tiene partes. Y nota a pie de página de nuevo, recordemos cómo habíamos pensado lo infinito a partir de la relación entre la parte y el todo, ¿no? Entonces, em, ahí hay como también una conexión que ustedes pueden hacer interesante. Eso desde hacia como lo más chiquito, ¿no? Ahora, hacia lo más grande. em, 3 dimensiones, objeto del mundo común. Ahora, ¿qué sería
¿cómo se dice esto? Un objeto cuadridimensional. Ustedes pueden buscar, esto lo vamos a ver por encima, pueden buscar en Google, YouTube, busquen objetos cuatridimensionales, se forman cosas interesantes, ¿no? Em, una manera de pensar todos esos son objetos tridimensionales en movimiento. Termina siendo algo interesante. Entonces, em, retomando la idea de dimensiones. Em, Hay un ejemplo que Edelstein da bastante frecuentemente y a mí me parece que los ejemplos de él por lo general son esclarecedores, así que se los presento también. Em, en la física hay una idea que se llama tensión superficial, sobre todo con respecto al agua. No sé si ustedes han visto que existen bichos que pueden como caminar sobre el agua, ¿no? Esos son interesantes, son lindos. Justamente lo pueden hacer porque el agua tiene una tensión superficial importante. Importante en este caso solo quiere decir mayor a la distribución de peso que hace el bicho sobre sus patas, ¿no? Entonces, no sé cuál es la tensión superficial del agua, digamos que 100, y el bicho no logra romper eso, o sea, tiene más bien una tensión de 80 y entonces como no la rompe, se queda sobre el agua. Em, Ese fenómeno también es presente en las gotas de agua, ¿no? La tensión superficial es importante como para mantener su forma más esférica. Bueno, eso en cuanto a las dimensiones, ¿no? Nosotros, las superficies topológicas, lo que quiere decir superficie topológica, porque se acuerdan que yo a veces voy a hablar mal y voy a decir objeto topológico. Y en objeto topológico ustedes pudieran escuchar grafos o enlaces, nudos y trenzas, pero en realidad estas próximas tres temáticas, o sea, la de hoy, estas son de superficies topológicas. Nosotros vamos a estudiar qué pasa cuando pensamos la topología de superficies de dos dimensiones. De hecho, superficie de dos dimensiones es una redundancia. Todas las superficies tienen dos dimensiones. Nosotros estamos pensando las superficies o los objetos de dos dimensiones y ese o quiere decir es lo mismo. Hay algo muy interesante de la superficie, de la topología de superficies o la topología de dos dimensiones, que es que existe el catálogo exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? Se conocen todas las superficies topológicas. No hay más. O sea, no hay superficies topológicas desconocidas. Se ha demostrado matemáticamente que conocemos todas las que existen. Entonces, esto quiere decir que si tenemos una superficie, la podemos diagnosticar. En el sentido de que podemos identificar qué tipo es. Y eso es una cuestión interesante de las matemáticas, ¿no? Em, su tipo de elemento permite hacer como diferencias muy claras y distintas, ¿no? O sea, nosotros podemos diferenciar muy claramente una esfera de una banda de Moebius, que es más o menos lo que vamos a hacer hoy, cosa que, bueno, quizás en otros planos es más difícil de hacer, ¿no? De hecho, toda la cuestión del diagnóstico diferencial tiene que ver con eso. Cómo se diferencia una melancolía de una depresión es una cuestión como muy semántica, digámoslo así, ¿no? Mientras que en las matemáticas esas cuestiones semánticas no tienen relevancia, se trata más bien de una cuestión de, como bien delimitada, bien clara y distinta, como muy separada. Entonces, eh, las superficies topológicas son todas las, o sea, hemos encontrado todas las que existen. ¿Sí, Maxi? Estaba pensando eso justamente de si eso se dice como si en la geometría euclidiana hubiese infinitas figuras.
pero estaba pensando que la banda de Möbius la podés hacer con media torsión o con tres, o sea, con una semitorsión o con tres semitorsiones y así. Y eso no haría que, o también pueden ser más grandes, más chiquitas. Y estaba pensando que, claro, en la geometría euclidiana vos tenés una figura de tres caras, un triángulo, lados, perdón, triángulo, cuadrado, pentágono y así al infinito, pero todos se llaman polígonos también. Entonces no sería como la misma lógica, digamos, que también son finitos los objetos. Tenés punto, línea, eh, no sé, superficie. Entiendo la pregunta, sí, sí. Entonces Eh, no entiendo cuál es el criterio que hace que las topológicas sean finitas y las euclidianas sean infinitas. es muy buena tu pregunta, sí, es una pregunta muy acertada. Diana Aranza, ¿alguno de ustedes dos sabe la respuesta? Hay un problemita en esto que... Ah, adelante, Diana. Creo que capaz tú tengas algo. Diana, no te escuchamos, estás muteada. Que yo le estaba pensando que en la topología no hay una forma exacta, sino que las deformaciones pueden, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, O me sea, siento, parece que va por el lado correcto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo que dijo Maxi respecto del tamaño, ¿no? ajá. Adelante. Ajá, entonces, como que lo que estaba pensando Maxi, me parece que Maxi, hay algo en lo que tú estás diciendo que tienes razón, es una muy buena pregunta, pero em, que una banda de Moebius sea más grande o más chica no existe, de hecho. O sea, no hay bandas de Moebius más grandes que otras, mientras que sí hay triángulos más grandes que otros. Porque implicaría una métrica, ¿no? Ajá. Mm. O sea, estas diferencias que tú estás pensando para la topología no existen. Esa es la diferencia quizás fundamental entre la geometría euclidiana y eh, la topología, e incluso como para no pensar que son solo esas dos, también la geometría proyectiva y la geometría afín. Lo que yo les quizás aliento o recomiendo a pensar como las diferencias entre ellos son las diferencias que ellas admiten. De hecho, en general, les sugiero que piensen las cosas a partir de las diferencias que admiten. Siempre se admiten algunas diferencias y siempre algunas diferencias quedan por fuera. Es interesante ver cuáles son las que se admiten y cuáles son las que no. Por eso comencé hoy hablándoles de básicamente lo que es la diferencia fundamental de la topología. Por eso muchas veces se habla de que es una geometría de caucho, ¿no? Y se habla tanto del corte en topología, porque en realidad lo que importa en la topología es cuando eso se corta o cuando eso se pega, ¿no? O sea, lo que sería opuesto a un corte, que es, por ejemplo, esto que estamos hablando de coser un pedazo de esfera a una banda de Moebius, eso sería como lo opuesto a un corte, ¿no? Porque después, bueno, yo puedo descoserlo haciendo un corte preciso, ¿no? Puedo deshacer ese pegamento, no sé cómo, ese pegado. Por un lado, entonces, y en realidad por el mismo lado, ¿no? Em, entonces, si podemos hacer la serie de los polígonos, el problema es que un triángulo es diferente de un cuadrado, que es diferente de un pentágono, que es diferente de un hexágono. De hecho, un cuadrado es diferente de un rectángulo también. Todos esos son diferentes. Mientras que una banda de Moebius más grande no es diferente de una banda de Moebius más chiquita, es lo mismo. Por eso esa diferencia, digámoslo así, no existe. Para pensarlo quizás más del lado de del psicoanálisis, por ejemplo, desviación, ¿no? Nos vamos a extraviar un momento. Hay un texto que salió hace poco que se llama Jouissance
de Darian Leader, que está muy bueno. Si le pueden leer en inglés, se los sugiero. Creo que en portugués también hay una traducción, por si leen en portugués, no en inglés. Creo que en castellano todavía no existe. Pero uno de los planteamientos fundamentales de ese libro es que el concepto de jouissance, o sea, el concepto de goce o de gozo, ese concepto como que nos sirve para tanto ahorita que deja de ser operativo, porque no introduce una diferencia. Es como si estuviésemos confundiendo muchas cosas a partir de una palabra que termina siendo un concepto. Esto como para pensar las diferencias que se habilitan y las diferencias que no se habilitan, ¿no? Básicamente el argumento del líder sería que el goce ahorita no habilita ciertas diferencias, sino que más bien las esconde. Como para pensar eso, y otra manera de pensarlo sería un libro de Leopoldo Klickmann, donde él rescata la cuestión del ideal del otro, creo, y el objeto. Saben que en el seminario 11, eh, ya va, disculpen, em, reclamos felinos. Em, ¿Se acuerdan que en el seminario 11 Lacan dice que la meta del psicoanálisis o la acción del analista es separar el ideal del deseo, creo que es? Entonces ahí justamente sería como introducir una diferencia, ¿no? Y de hecho también creo que es en el seminario 11, dice que la tarea del analista es encontrar la diferencia absoluta. Como para pensar la importancia, ¿no? De la diferencia, y no solo la diferencia, sino cuál diferencia, ¿no? ¿De qué tipo de diferencia estamos hablando? ¿Estamos hablando de una diferencia de tamaño? ¿O estamos hablando de una diferencia de vecindades? ¿No? Félix, o sea, yo lo estaba pensando, o sea, con lo de la pregunta de Maxi, o sea, que en topología tendría que ver más de las relaciones de puntos que, que la distancia entre ellos. No sé si me explico, es que me recuerda mucho a los grafos, o sea, cualquiera o el esquema L, que el grafo no, o sea, ponle tú que el esquema L lo puedes hacer súper grandote, lo puedes hacer súper chiquito y no importa, sino la relación que tienen los vectores de unos consigo. Es así, sí, sí. Pero digamos, lo que yo estoy quizás... lo que tú estás diciendo es verdad, está perfecto. Mi comentario sobre eso es que la diferencia es una diferencia de tipos de diferencias que admite el sistema, ¿no? Mientras un sistema admite diferencias entre distancias, tamaños, ese sistema es el euclidiano, ¿no? Admite diferencias a partir de tamaños y distancias. Hay otro sistema, que es el topológico, que no admite diferencias entre tamaños y distancias, sino que más bien se centra en o solo admite diferencias entre cuando dos puntos están al lado uno del otro y cuando no. Ujú. ¿Sí? Es como lo único que estoy haciendo es, digamos, moviendo la cámara que tú presentaste, moviéndola un poquito hacia el lado y diciendo, fijémonos que eso se debe a esto otro, como para poder generalizarlo un poquitico más. Sí, Maxi. Eh, me iluminó el tema de la diferencia, porque era como que se me había venido a la cabeza la idea de una idea estúpida, pero ¿qué pasaba si tenía dos bandas de medios? No podías decir que era lo mismo, no es que la ensanchabas, sino que tenías dos. Maxi, no te escucho y creo que quizás no te escuchemos en general. Creo que se detuvo. Mm, A ver si yo puedo ayudar. Mm.
Ok. No sé qué. Ah, ahí está. Ya. Demos un segundo a ver si regresa y podemos seguir con esa idea antes de avanzar hacia otra. Bueno, sigamos un poquito más. Maxi ya en algún momento retornará. ¿Alguien más quiere decir algo? O porque yo medio que voy a avanzar un poquito. Em, Entonces no sé si alguno de ustedes quiere. No, Maxi ahorita ya me dijo que sigue arreglando el problema del internet, entonces no sé si Mm, él va a pasar. Bueno, em, sigamos nosotros. Entonces, yo voy a cambiar un poco. Me interesa como empezar a meternos más directamente con las superficies. Em, entonces, ahí está Maxi. Ojalá que no me haya quedado ahí con cara de boludo trabado. Sí, sí, eso fue lo que Eh, pasó. fuck. Bueno, no sé si creo que ya pasó el tema. No, no, te esperamos. Estabas Ah, hablando de dos bandas de Moebius. claro, y como que la idea de la diferencia hizo que perdiera un poco de valor esa idea, porque vos podés poner en igualdad esos dos objetos, digamos, con X igual a Y. Ya es rara la idea de tener dos bandas de Möbius, si son superficies, pero si son bandas de Möbius se pueden poner en igualdad. Eso como que me... Porque si no, también se seguían haciendo como figuras distintas, que ocupaban distintos espacios, digamos. Ojo, te estás metiendo como un poco más ya en la cuestión de em, sí, lo que pudiéramos llamar como instancias o réplicas o encarnaduras o algo así, ¿no? O sea, si tenemos, para no pensarlo con bandas de Moebius, ¿no? Sino si tenemos dos triángulos diferentes y ocupan diferentes espacios, ¿son el mismo triángulo o no? Eso no tengo una respuesta en este momento para eso, ¿no? Es como toda una discusión. Eh, en ese sentido, también las bandas de Moebius tienen esa idea como bueno, si ocupan diferentes lugares en el espacio, son las mismas, no nos metamos por ahí ahorita. Ahora, em, hay cierta dimensión en la cual serían la misma y otra dimensión en la cual, bueno, son dos diferentes porque tú mismo estás diciendo que son dos bandas diferentes, ¿no? Lo interesante es más bien si tienes quizás una más grande que la otra o una que se presenta en una forma diferente a la otra, siguen siendo la misma. Bueno, me interesa ir ahora hacia pensar, ya ahora sí, como después del preámbulo, las diferentes superficies topológicas. Em, Primero, una aclaración, y esto va a valer para todos los objetos topológicos, no solo para las superficies, para todos los objetos topológicos. No importa la construcción. Un objeto no implica su construcción. Las construcciones pueden ser variadas. Uno no puede ir de un objeto a su construcción. No es verdad que para hacer una banda de Möbius se necesita tomar una cinta, hacer una semitorsión y pegarla. Eso no es así.
la salud, la banda de Moebius es ya eso terminado. Y no es eso terminado, sino que es el objeto resultante a eso. Entonces, estamos hablando de estados, ¿no? En el sentido de qué es lo que está pasando en este momento. No, ese estado no necesariamente tiene una historia, ¿no? No estamos hablando de eso que vino antes. Estamos hablando de ese, digamos, momento presente. Nosotros, quizás para poder pensarlo, muchas veces nos ayuda a pensar la construcción. Esa construcción no es necesaria, de nuevo. ¿Ok? Em, ¿Cómo se construyen las superficies topológicas, ¿no? Em, una manera de pensarlo es a partir de pedazos de esfera. ¿Ok? Eh, ¿Por qué decimos pedazo de esfera y no pedazo de banda de Moebius? Porque el pedazo de la esfera es como, eh, es más homogénea, ¿no? Y como más simple. Pero al fin y al cabo es como un pedacito de espacio. Con eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ustedes se pueden imaginar que nosotros tenemos una esfera, la cortamos y ahí tenemos un pedazo de esfera. ¿Por qué? Porque no está la esfera completa, sino que, bueno, después de cortarla, como si estuviera un globo, ¿no? Y lo cortan, entonces después lo pueden como estirar y hacer. Entonces ahí estaríamos como engendrando a partir de un pedazo de esfera. O de quizás como una esfera agujereada también pudiéramos pensarla con un solo agujero. Ese va a ser como nuestro material. Y ese material nosotros lo vamos a deformar de cierta manera. Les muestro. Ah, nosotros vamos a tener 4 cosas de bibliografía, creo. Topología de Edelstein, topología de Tomei, una enciclopedia de Kaufman, que también tiene cosas muy interesantes, y topología de Amster. Ese va a ser nuestros 4 libros para abordar la topología dentro de las próximas 6 clases. Vamos con uno de ellos. Tenemos acá a Amster de nuevo. Yo, si le soy sincero, la esfera más o menos la voy a dar más o menos por sentada. Ahorita sí vamos a retomar algunas cosas, pero me interesa enfocarme sobre todo en la banda de Moebius. Les voy a leer un poco. Eh, este apartado se llama "Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar". Al cabo de tantas inversiones, es posible que no quede del todo claro cuál es el lado de adentro y cuál es el lado de afuera del toro. Más bien llegamos a convencernos de que no hay tales afueras y adentro, al menos no en términos absolutos. Estamos hablando de otra figura, esto es solo como para que tengamos el contexto para después entrar a la banda de Moebius, que es lo que nos interesa. Así que si en este momento no entendemos demasiado, no hay problema, pero es como para agarrar impulso para después llegar a la banda de Moebius. Esto justifica quizás un rapto de desaliento, en especial si tenemos alguna tendencia a sentirnos como el personaje de Tango que da título a esta sección. Sin embargo, hay razones topológicas para oponerse al calificativo desorientado, ya que el toro, no importa cuántas veces se le invierta, nunca pierde su carácter de orientable. Entonces, vemos que las superficies topológicas pueden tener una característica particular, que es la característica de orientable. Esto ya ha sido algunas páginas atrás, ahora veremos un poco más en qué consiste. Vamos a ver qué es esto de orientabilidad.
Todo el mundo conoce a la banda de Moebius y sus magníficas propiedades, en especial aquella para cuya explicación suele apelarse, acaso por influencia de Escher, a un recurso no del todo matemático pero eficaz, la hormiga. Vamos a pensar hormiguitas. ¿Sí? En efecto, para mostrar que la banda es unilateral, o sea que tiene un solo lado, ¿no? Es frecuente utilizar la imagen de alguno de estos trabajadores insectos recorriéndola por dentro y por fuera sin necesidad de saltar. Me imagino que eso lo habrán visto, ¿no? Como una hormiga que da la vuelta alrededor de la banda de Moebius y se da cuenta de que hay un solo lado. Sin necesidad de esta forma, fíjense lo de sin necesidad de saltar, ¿no? Sin necesidad de saltar es hasta lo que nos está mostrando es que se trata de vecindades. Lo ven, ¿no? O sea, es una manera de decir deformación continua, sin necesidad de saltar. De esta forma se confirma que la superficie tiene un solo lado. Lo cual, pensándolo bien, no deja de ser extraño. Una superficie hecha y derecha no debería tener dos lados. En la esfera eh, parece tener dos lados, ¿no? Un lado como que da hacia afuera y un lado que da hacia adentro. Ahora estamos más bien pensando en la posibilidad de que haya un solo lado. ¿Por qué? Porque como em, yo tendría que, si estoy adentro, tendría como que saltar de alguna manera, ¿no? Como para estar en la parte de afuera de la esfera, ¿no? O si estoy en la parte de afuera, como que saltar para entrar, ¿no? Acá estamos diciendo, bueno, justamente el secreto reside en que la banda no es tan hecha y derecha, mejor dicho, es hecha pero no derecha. Pues para construirla es forzoso efectuar una torsión. Una, o, o bien tres, cinco, no importa exactamente cuántas son las torsiones, sino que sea un número impar. Y fíjense, esto es lo que quizás me interesa como pensar en este momento, ¿no? Acá tenemos, esto es un pedazo de esfera, a la cual nosotros le hemos dado cierta forma, que es una forma rectangular. Entonces, a esa forma rectangular nosotros le ponemos dos flechitas. Esas dos flechitas indican cómo pegar el pedazo de esfera para armar una banda de Moebius. Lo interesante acá es que tenemos una flechita hacia abajo acá y una flechita hacia arriba acá. Lo cual quiere decir que no podemos pegarla una con la otra, em, porque eso tendríamos una flecha hacia abajo y la otra hacia arriba y eso no es lo que está indicando el pegamento, ¿no? Em, Tendríamos que hacer una semitorsión, ¿no? Y él dice una. ¿Qué pasa si hacemos dos? ¿No? Ok, hacemos dos y quedan igual el de abajo, o sea, hacemos dos. Esta es la que vamos a cambiar, ¿no? La invertimos una vez, queda hacia abajo, esa nos sirve, sí nos sirve. Después la invertimos, está abajo, ¿no? La invertimos otra vez, queda hacia arriba, esa no nos sirve, o sea, dos veces no nos sirve. Lo hacemos otra vez y queda hacia arriba. Esa vez sí nos sirve porque son tres. Entonces, ven cómo los números impares son los que nos van a servir. ¿Eso queda claro? Tipo, muy claro. ¿O queda todavía un poco? Ok. Ahora bien, el rectángulo tiene dos caras. Por ejemplo, pintemos de rojo la cara de delante y la de atrás de azul. Este rectángulo, ¿no? Este que nosotros vemos es rojo y el que está atrás, que nosotros no vemos, es azul. Cuando lo cerramos para formar una esfera, un color queda del lado de dentro y otro color del lado de afuera. Ok, entonces acá ya no estamos armando una banda de Moebius, sino una esfera. ¿Qué esfera estamos o cómo hacemos para armar una esfera? Fíjense cómo acá entonces tenemos un poquito de zoom.
Acá ahora no solo tenemos A y A, sino que tenemos A, A. Fíjense cómo antes eran opuestas, ahora son unidas, ¿no? A, A, B y B. Entonces necesitamos de alguna manera pegar este lado con este lado y este lado con este lado. ¿En qué sentido? Sentido quiere decir, este es el sentido hacia abajo, este es el sentido hacia arriba. Entonces, ¿en qué sentido? Necesitamos pegar como este hacia abajo y que quede con este hacia abajo, y este hacia la derecha y que quede con este hacia abajo. Fíjense cómo acá eh, se identifican los lados que se van a unir a partir de una letra. La letra A o la letra B. Eso identifica cuáles dos lados se van a unir. Hay diferentes maneras de identificar qué lados se van a unir, pero en todo caso es necesario identificar qué lados se van a unir. Esto es una nota a pie de página. Termina siendo, por ejemplo, muy importante en la última enseñanza de Lacan para pensar la nominación. Todo el problema que él se arma sobre cómo diferenciar entre los registros del enlace Borromeo tiene que ver con esto. O sea, cómo identificar lo real, lo simbólico e imaginario tiene que ver con esto. ¿En qué sentido? En que acá nosotros estamos diciendo cuáles son, pero lo estamos haciendo como algo adicional, ¿no? Que sería una letra. Por ejemplo, habría otra manera de identificarlo que sería en el A solo escribir una flechita, en el B escribir dos flechitas. Eso también nos permitiría identificar cuáles son las que se van a pegar juntas. Eso es muy importante y se lo señalo porque es un detalle que si ustedes no lo ven quizás sea como difícil de verlo, si yo no se los señalo. Em, que después es la idea de, bueno, si tenemos un enlace Borromeo escrito, ¿cómo identificamos cuál es real, cuál es simbólico y cuál es imaginario? Eso es un problema cuando Lacan trabaja los enlaces. Acá lo hace a través de una letra, que sería la letra A, y estas son las letras B. Se ve que estos dos se tienen que pegar y estos dos también se tienen que pegar. Eso se medio hace acá. Nosotros podemos ver cómo se va haciendo. Y la idea más interesante acá es que esto es una esfera, ¿no? Que Ahora bien, el rectángulo tiene dos caras. Por ejemplo, pintamos los rojos del lado delante y detrás del lado azul. Cuando lo cerramos para formar una esfera, un color queda del lado de adentro y otro color queda del lado de afuera. ¿Ven cómo acá tenemos el rojo? Ven que es una R. Lo mismo acá, ¿no? Con la R y con la A. De cómo estamos identificando esa diferencia em, con letras. ¿Sí? También pudiéramos hacer sombreados, pudiéramos ponerle un dibujito, ¿no? Bien. También podríamos haberlo hecho al revés, de modo que el lado rojo quedara afuera y el lado azul adentro. En cualquier caso, se tratan de dos caras distinguibles. Lo distinguible es lo que justamente les estoy señalando, ¿no? ¿Cómo mostrar la distinción? Es una pregunta importante. En la banda de Moebius eso no ocurre. Por más que el rectángulo tenga dos lados, al construir la banda, este carácter bilátero se pierde. Bilátero son dos lados. Entonces nosotros tenemos un rectángulo de dos lados y estamos convirtiéndolo en un unilátero. Antes de identificar los dos lados opuestos, hacemos una torsión, de modo de que la cara que mira hacia nosotros, en esa zona no es más la roja, sino la azul. Cuando pegamos, se forma un continuo entre la cara roja y la azul, eso transforma las dos caras en una sola. Con todo, la banda no deja de ser una superficie, no una superficie cerrada como el toro o la esfera, sino una superficie con borde. Y aquí aparece otra vez ese aspecto tan extraño, o si se prefiere, outré, algo que no excesivamente, como diría el detective Dupin, de su naturaleza. Si se observa bien, se verá que, a diferencia de lo que ocurre con un cinturón hecho y derecho, el borde de la banda es una circunferencia. En un cinturón hecho y derecho teníamos como dos circunferencias, ¿no?
una sobre la otra, porque es más bien un cilindro. Imagínense ustedes un cinturón, ¿no? Ese cinturón tiene, o esto tiene como la parte de arriba y tiene la parte de abajo, ¿no? Esto termina siendo como una especie de circunferencia y esto acá abajo también es otra circunferencia. Bien. Un tanto retorcida, eso es cierto, pero no debemos olvidar que estamos hablando de una circunferencia topológica. Es decir, que nosotros la podemos deformar. Acá dice una circunferencia a la Mobius. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Fijémonos en esta figura, que es un infinito, ¿no? Y esto acá termina siendo un 8 interior. Entonces, 8 interior, infinito, círculo. Una especie de degradación de la forma abstraída de la banda de Moebius, del lado de la banda de Moebius, ¿no? Acá tenemos el lado de la banda de Moebius, que bueno, se va yendo de un 8 interior a una lemniscata a una circunferencia. Si esto solo tomando en cuenta el lado, si tomamos en cuenta la superficie, esto evidentemente no es posible. Y justamente porque no es posible es que podemos hablar de esa superficie topológica como distinta de el cilindro. Recuerdan que estamos hablando de la orientabilidad, ¿no? Pero todas estas otredades son consecuencia de un único hecho decisivo que marca la diferencia entre la banda y sus superficies biláteras, la orientabilidad. O en realidad su falta, pues justamente la banda de Moebius no es orientable. Intuitivamente eso puede vislumbrarse de la siguiente forma. Receta para detectar la no orientabilidad. Trace una circunferencia orientada en torno a cualquier punto y comienza a recorrer la banda hasta dar una vuelta completa. Verá entonces que el sentido del redondel se ha invertido. O sea, si nosotros damos una vuelta completa, llegamos al sentido invertido, opuesto, negado. O sea, para tomar una idea de lógica que vamos a trabajar ahorita, la idea es que uno empieza con un sentido y llega al sentido opuesto, dando una vuelta. Entonces, es como si nosotros empezamos por acá, ¿no? Y vemos que al final, al llegar a ese mismo lugar, esto está invertido, ¿sí? O sea, es justamente el sentido al revés, el opuesto, el contradictorio. Y eso es una idea muy interesante para pensar lo inconsciente, ¿no? Como aquellas cuestiones que al recorrerlas una sola vez, llegas al sentido opuesto. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que quizás en lo inconsciente hay un recorrido posible de una vuelta que, voy de nuevo, estamos pensando que quizás hay objetos que al dar una vuelta alrededor de ellos se invierte su sentido. Eso es lo que estamos diciendo con la no orientabilidad de la banda de Moebius. En este caso en particular acá, ¿no? Como es de esperar, tales extrañezas nunca podrán tener lugar en un toro o una esfera que son superficies biláteras, o sea que tienen dos lados, como Dios manda. Y sin embargo, hay infinitas superficies uniláteras, no orientables. Por ejemplo, el cross-cap, que consiste en una banda de Moebius y un disco pegadas por el borde, o la botella de Klein, que no es otra cosa que el resultado de pegar entre sí dos bandas. Acá nos adelantamos un poco, pero bueno, les digo que también, bueno, por eso tomaremos después la botella de Klein. Esto da lugar a dos cuestiones. En primer lugar, pareciera que las superficies no orientables tienen un germen moebiano. Vale la pena preguntarse si eso siempre es así. O sea, como si la no orientabilidad estuviese relacionado con lo moebiano. Germen, rasgo, trazo, núcleo, átomo moebiano, ¿no? Y la segunda cuestión se revela algo más inquietante. ¿Qué sentido tiene eso de pegar por el borde?
En realidad, la operación no suena del todo ilógica, pues hemos dicho que el borde de la banda es como una circunferencia. ¿Se acuerdan que lo vimos incluso, no? Porque fuimos de 8 interior a, o sea, todo eso es equivalente, pero bueno, lo tenemos como que mover en el espacio, cosa que no podemos hacer porque la superficie nos lo tropieza, ¿sí? Pero habíamos hecho 8 interior, lemniscata, circunferencia, ¿no? En realidad la operación no suena del todo ilógica porque hemos dicho que el borde de la banda es como una circunferencia, lo que entorpece un tanto las cosas es su peculiar manera de presentarse en el espacio. En especial si se tiene en cuenta que si ambos bordes se pegan entre sí, punto a punto, el resultado final tiene que ser una superficie sin borde. Aunque esto ya no es tan fácil de concebir, ¿cómo se hace para llevar a cabo una torsión en una superficie cerrada? ¿Acaso la respuesta sorprenda a más de un desprevenido? Simplemente no se hace. Esto no pretende expresar una prohibición, eso no se hace, sino una imposibilidad. O sea, no se puede hacer. Sin embargo, no quiere decir que el crosscup o la botella de Klein sean objetos inexistentes. En realidad, lo correcto sería decir que su construcción es imposible dentro del espacio tridimensional. Por eso, cualquier modelo que pretendamos construir con papel de cualquiera de estas dos lleva en sí una pequeña trampa, una línea de penetración que permite terminar de efectuar las uniones. Pero sin trampas, ni la botella ni el crosscup pueden ser sumergidos en el espacio tridimensional. Volviendo a la primera cuestión, la respuesta es afirmativa. Toda superficie cerrada no orientable, en el sentido de la topología combinatoria, contiene una banda de Moebius. O sea, quizás, ahorita regresamos a esto. Más que eso, se ha probado que toda superficie cerrada no orientable equivale a una esfera cerrada con cierto número de crosscups. Junto con el resultado de la ya mencionado en la página 61, esto termina de completar la clasificación de las superficies cerradas, que es algo que yo les quería como comentar también, ¿no? Que está completa esa clasificación. Bien. Entonces, estamos hablando de que a veces se puede encontrar crosscups, perdón, a veces se pueden encontrar bandas de Moebius en superficies, ¿no? O sea, estamos estudiando una superficie y de repente vemos, encontramos una banda de Moebius. ¿Cómo se hace eso? Dando una vuelta y viendo que se está en el sentido contrario, invertido, respecto del cual se comenzó. Tú me habías dicho que amabas a tu padre, ahora me estás diciendo que lo odias. Eso era lo que iba a preguntar, que si el encuentro con la banda de Moebius y los lados sería encontrar el paradigma o la contradicción. O sea, como lo que divide al sujeto. Quiero hacer esto, pero no puedo. Ok, sí, por ejemplo, ¿no? Eso sería un ejemplo. Ujú. Vayamos a Grand Prix, que es uno de los lógicos contemporáneos, yo diría más importante. Maxi, sí. Recién Amster hablaba de superficies biláteras y se refería a un rectángulo, no, no entendí por qué. E No incluso sé, no sé. creo que al toro también se refirió como bilátero y a la esfera y lo busqué por las dudas que estuviera mal No, no, está y bien, porque por ejemplo, si es buena tu pregunta, ¿no? O sea, la hormiguita de esta, de la cual vamos a hablar mucho, ¿no? La hormiguita esta extraplana, que está caminando alrededor de. Si camina alrededor de la banda de Moebius, sabemos que cuando da una vuelta, llega al mismo lugar con el sentido opuesto, ¿no? Hasta ahí estamos. Ok. Ahora, no importa cuántas vueltas de la hormiguita, no importa por dónde se meta. Recuérdense que estamos hablando de trayectorias y que al hablar de trayectorias, de desplazamientos, estamos hablando también de vecindades. ¿Por qué? Porque la vecindad te dictamina por dónde puedes caminar y por dónde no. O sea, o sea, hacia dónde puedes pasar estando en algún lugar, ¿no? ¿Qué pasa con la hormiguita cuando está dando vueltas alrededor del toro? Nunca va a estar, digamos, del otro lado del toro. O sea, nunca va a estar en el alma del toro. Nunca va a estar en la parte de adentro del toro si está afuera.
Lo mismo con la esfera, ¿no? Si está adentro de la esfera, si está dando vuelticas por la parte de adentro de la esfera, no importa cuántas Mm, vueltas dé, nunca va a llegar en la parte de afuera de la esfera. Esa claro, división es la división, digamos, eso es una división de vecindades. ¿Te parece que lo veamos quizás así? sí, Hay una vecindad interior, hay una vecindad exterior. No se comunican, esas dos vecindades son diferentes. No tendría sentido hablar de una vecindad interior y una vecindad exterior en la banda de Moebius. Pero sí tiene sentido hablarlo cuando estamos hablando del toro o de la esfera o del rectángulo, ¿no? claro. El, el salto este del cual estamos hablando sería como un salto como de cruzar como una arista o algo así, donde no hay esa continuidad como para poder seguir, es un borde. Habría que imaginárselo más de la onda, lo que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Que como que uno fuese Ujú, caminando y uno se va a caer. sí. Claro, pero eso serían dos caras. Él habla Bilátero, de sí. dos. Bilátero no sería de dos lados, Sí. como que, bueno, igual es lo mismo, qué Ok. sé yo, es una No, cuestión no, de vayamos, nombre nomás. regresemos. Está bien, es una buena pregunta. Vamos de nuevo. El rectángulo tiene dos caras. Por ejemplo, pintemos de rojo la cara de adelante y la de atrás de azul. Cuando lo cerremos para formar una esfera, un color queda del lado de adentro y otro color queda del lado de afuera. También podríamos haber hecho al revés. En cualquier caso, se trata de dos caras distinguibles. En la banda de Moebius eso no ocurre. Por más que el rectángulo que tenga dos lados, al construir la banda, este carácter bilátero, sí, se pierde. Se Hay refiere que a dos identificar caras, los sí. lados opuestos. Ponele. Porque, ¿qué pasa? En realidad no son dos caras. En el sentido de que para tener dos caras, tú necesitas una idea de profundidad que diferencie las dos caras. Ah, ok, ¿Sí? Esa claro, quizás sea un poco el concepto faltante ahí como para despejar la duda. Em, sí. a este nivel intuitivo que nosotros lo estamos manejando, sí parecen caras. Lo más propiamente son los lados. Ah, ok, ¿Sí? ok, Mm. Cuando pegamos se forma un continuo entre la cara roja y la cara azul y eso lo transforma dos caras en una sola. Sí, capaz eso sea, ¿no? A ver si quizás alguna de estas notas a pie de página muestren un poco más. Ah, no. claro. Es que quizás estoy confundiendo como con la geometría euclidiana, que cuando un rectángulo no es bilátero, es cuadrilátero. Ah, Entonces, sí, no estamos hablando de los aristas, estamos más bien hablando de la superficie, no de la linecita, sino del eso, espacio interior. ¿Sí? claro, listo. Sí, sí, sí. Ok. Y también demos, y sin embargo, hay infinitas superficies uniláteras no orientables, o sea, unilateral, el crosscap solo tiene un lado. La botella de Klein, bueno, estas son quizás... ok, saltemos. Vamos a Grand Sí, Prix. sí, se entendió. Buenísimo. Em, presento a Grand Prix como para mí uno de los lógicos más importantes contemporáneos. Sobre todo él trabaja la lógica para consistente. Entonces, acá esto es lo que a mí me interesa que nosotros veamos. Miren esto. Esto es de una brevísima introducción a la lógica. Un libro, yo diría, de divulgación que él hace, de introducción a la lógica, obviamente brevísima, muy breve. Y fíjense esto tan interesante, ¿no? Cómo él pone P y no P en una banda de Moebius.
Él es lógico, ¿no? O sea, él está trabajando con valores. Ok. Figura una cinta de Moebius, adentro es afuera y afuera es adentro. La verdad es falsedad y la falsedad verdad. Imagínese un lógico diciendo eso. Veamos por qué lo dice. Viene hablando de la paradoja de Russell, ¿no? No me interesa meterme de nuevo con la paradoja de Russell, pero vayamos desde acá. Ahora, consideremos el conjunto desde todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismo. Llamemos a esto R. ¿Es R un miembro de sí mismo o no lo es? Si es un miembro de sí mismo, es una de las cosas que no es miembro de sí mismo y por lo tanto no es un miembro de sí mismo. Es uno de esos conjuntos que no son miembros de ellos mismos y por lo tanto es miembro de sí mismo. Pareciera que R es y no es miembro de sí mismo. Estamos hablando de esto, yo lo voy a asumir que ustedes ya más o menos lo han escuchado. Y estamos hablando de, esto sería como quizás el germen moebiano del cual estaba hablando Amster. Entonces, quizás pensemos que este germen moebiano tiene quizás que ver con cosas que son y no son miembros de sí mismo. Cachito más. Si ustedes piensan miembro como parte, no necesariamente como perteneciendo, también como perteneciendo, ¿no? Pero como parte de, como los miembros superiores, ¿no? Y recordamos que con Amster habíamos definido quizás lo infinito como aquello que es quizás parte, que su parte era igual a sí mismo, ¿no? Su parte era igual a su totalidad. Algo así era. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la cuestión de infinito? Que estamos. Esto quizás también da una cuestión interesante, ¿no? Para pensar miembro, ¿no? Como para pensar parte. O sea, es y no es parte de sí mismo. Primero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué querría decir que algo es y no es parte de sí mismo? Es como una oración quizás un poco rara. Pero bueno, eso es lo que estamos pensando, ¿no? Quizás el germen moebiano sea esto, ¿no? Eh, Quizás tenga que ver con lo infinito y digamos, quizás, ¿no? Acá lo tiene, acá nos lo dibujó y todo. Es muy interesante que la banda de Moebius se pueda presentar como una lemniscata. Esta paradoja fue descubierta por Bertrand Russell. Fue descubierta por Bertrand Russell refutando a Frege, ¿no? Frege, saben, es una historia, ¿no? Un chisme también. Eh, Frege llega con la solución a los fundamentos de la aritmética, en los cuales lleva mucho tiempo trabajando, y Russell le dice, acá hay un problema. Este es el problema que él le presenta. Esta paradoja fue descubierta por Russell, a quien conocemos en el capítulo anterior, a quien conocimos en el capítulo anterior, y por eso se llama la paradoja de Russell. Como la paradoja de un mentiroso tiene una contraparte. ¿Qué hay del conjunto de todos los conjuntos que son miembros de ellos mismos? ¿Es este un miembro de sí mismo o no? Bueno, si lo es, y si no lo es, no. Como el ser es y el no ser no es, ¿no? De nuevo, parecía como la metafísica. De nuevo, pareciera que no hay algo que determine la solución de una forma u otra. Porque esto es una tautología, si lo es, y si no lo es, no lo es. Sí, es casi que esta oración no es necesaria, ¿no? Es necesaria y forma parte del argumento que está haciendo Priest, ¿no? Pero es una oración completamente tautológica, ¿no? Básicamente está diciendo X igual a X y no X es igual a no X. Sí, ¿por qué me lo estás diciendo? Los ejemplos de este tipo desafían la suposición que hicimos en el capítulo 2, que cada oración es verdadera o falsa, pero no verdadera y falsa. Es falso. Ven que algo sea verdadero y falso, lo pudiéramos ver acá, ¿no? O sea, esto es verdadero y falso.
porque es verdadero, pero si yo sigo yendo es falso. Eh, si yo continúo con el argumento es falso. Si yo saco conclusiones es falso. Esta oración es falsa y R no es un miembro de sí mismo, parecen ser tanto verdadero como falso. Y sus contrapartes parecen no ser ni verdaderas ni falsas. ¿Cómo puede acomodarse esta idea? Simplemente al tomar en cuenta estas otras posibilidades. Asumamos que en cualquier situación cada oración es verdadera, pero no falsa. Falsa, pero no verdadera. Tanto falsa como verdadera, o ni falsa ni verdadera. Estamos abriendo el campo de las posibilidades de valores lógicos de verdad. En vez de pensar verdadero o falso, estamos pensando verdadero, pero no falso. Falso, pero no verdadero. Esas son fáciles, ¿no? Esas ya las conocemos. Verdadero, pero no falso, sí. Esa, ok, la entiendo. Falso, pero no verdadero, sí, sí, esa también la entiendo. Ahora, las complicadas. Tanto falso como verdadero. No sé qué quiere decir eso, pero acá parece que lo tenemos. ¿Sí? Acá parece haber tanto falso como verdadero. Dame un segundo, Diana. Y acá tenemos ni falso ni verdadero. Capaz acá también se puede pensar ni falso ni verdadero, ¿no? En el sentido de que acá es no falso y acá es no verdadero, ¿no? Hay también como una idea acá latente de tiempo, ¿no? De temporalidad. Que, bueno, quizás primero acá y después acá. Como si nosotros estuviésemos partiendo de P y llegando a no P. ¿Sí? Como al dar esa vuelta que nosotros estábamos hablando. Diana. No, que me recordaba mucho a un ejemplo que tenía un maestro que era yo la verdad miento. Entonces yo estoy Ujú. diciendo la verdad porque estoy diciendo que miento, pero miento. Entonces, o sea, como que tanto una como la otra serían verdadera. Pero me estaba preguntando, Ya va, Diana. Tú estás diciendo eso siempre y cuando tú seas la verdad, ¿no? Yo, coma, la verdad. O sea, tú te estás ahí identificando como la verdad, ¿sí? Eso es importante decirlo. no sé, Yo, coma, la verdad. O sea, yo, Félix, miento. Yo, coma, la verdad, miento. ajá. ¿Sí? Ok, adelante. No, ¿por qué la observación? A ver, no entendí. Porque es un lugar de enunciación bastante particular, la verdad. Mm, Em, Uno de los escritos de Lacan comienza así, creo que la cosa es freudiana. Y no es solo que la verdad miente, es que cuando yo estoy diciendo yo desde el punto de enunciación de la verdad, estoy mintiendo. ujú. Ujú. Solo es como de que cuando estamos viendo, o sea, o sea, sí lo entiendo, pero si lo estamos viendo así con la lógica, evidentemente yo no estudio mucho sobre lógica, pero sería como que todo sería relativo, ¿sabes? Como si alguien me preguntara ahorita, bueno, entonces, ¿qué? No sé, yo empezaría tal vez a hablar de, es que el deseo, pero es que tal, pero no sabría cómo explicarlo desde este Está punto. buenísima tu pregunta, ¿no? Em, Porque hay la idea de que, todo depende. Déjenme hablar un segundo y voy a tratar de poner las ideas de una manera un poco clara. Eh, Hay la idea de que si no hacemos una separación binaria entre verdad y falso, verdadero y falso, si no hacemos una separación binaria o verdadero o falso, si eso no está,
reina el caos. Que es un poco lo que dijiste de todo es relativo. No es así. O, mejor dicho, incluso los lógicos, que diría que son las personas que más se abocan a trabajar las posibilidades de deducciones, ¿no? Em, válidas, eh, consideran otras posibilidades. Justamente lo que estamos diciendo acá es que se puede sostener una lógica sin recurrir a ese binario entre la verdad y la falsedad. Un poco lo que tú estabas diciendo es que a partir del germen moebiano, cualquier cosa es válida. Se puede decir lo que sea. Interesantemente, la topología tiene como otras ideas al respecto, ¿no? Tiene otras maneras de, por ejemplo, sostenerse incluso con un agujero en el medio, en el caso del toro, ¿no? Incluso con dos elementos heterogéneos, como pueden ser P y no P, ¿no? O sea, ¿qué más heterogéneo que P y no P? Incluso con dos elementos heterogéneos nosotros podemos hacer una unidad que se sostenga, que tenga cierta consistencia, a través de la cual se pueda discurrir. Ahora, si alguien te pregunta, entonces, ¿qué? No sé qué responderle, porque entonces, ¿qué? No es ni siquiera una pregunta, entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es la pregunta, no? ¿Qué está ahí? Lo primero que yo diría es que no haya una verdad absoluta en el mundo encarnada que se distinga clara y distintamente de una falsedad absoluta, no implica que ni que cualquier cosa sea posible, ni que no haya lógica, ni que no haya manera de sostener eso. De hecho, políticamente ese argumento es bastante común. Es en realidad el argumento de la bola, el efecto bola de nieve, ¿no? Si hay una mínima desviación o error, entonces pasarán todas las calamidades. Eso es una manera de pensar. Hay otras. Por ejemplo, este lógico nos propone, vamos acá de nuevo, ¿no? Los ejemplos de este tipo desafían la suposición de que cada oración es verdadera o falsa, pero no verdadera y falsa. La manera que tú lo dijiste es como si de esto dependiera la coherencia del mundo, ¿no? Porque si no sostenemos esto, entonces el mundo se vuelve incoherente, trivial. Esta oración es falsa y R no es un miembro de sí mismo, parece ser tanto verdadero como falso. O sea, él acá está identificando dos lugares particulares de contradicción, ¿no? A esta disyunción binaria entre lo verdadero y lo falso. Y sus contrapartes parecen no ser ni verdaderas ni falsas. Fíjense cómo es una de estas cosas ni verdaderas ni falsas pareciera ser la metafísica misma, ¿no? O sea, esa tautología de que el ser es y el no ser no es. ¿Cómo puede acomodarse esta idea? ¿No? Esta es un poco la pregunta que tú también estabas haciendo, ¿no? ¿Cómo puede acomodarse esta idea? O sea, ¿qué pasa si nosotros admitimos la posibilidad de que existan cuestiones, tanto verdaderas como falsas? O sea, esta oración es falsa, es una cuestión, es un objeto que es tanto verdadero como falso. Y R no es un miembro de sí mismo, es una cuestión que parece ser tanto verdadero como falso. O sea, ¿qué pasa si acomodamos estas dos ideas dentro de el marco más general lógico? Simplemente al tomar en... ¿Cómo puede acomodarse esta idea? Simplemente al tomar en cuenta esas otras posibilidades. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos que tomar en cuenta otras posibilidades. Asumamos que en cualquier situación cada oración es verdadera pero no falsa, falsa pero no verdadera. Hasta ahí estamos bien, hasta ahora no hemos cambiado nada. Ahora sí vienen los efectos, los productos del cambio. Tanto falsa como verdadera o ni falsa ni verdadera. O sea, nosotros agregamos dos opciones más.
¿sí? Usando esta información, es fácil resolver los valores de verdad de oraciones bajo el nuevo régimen. Por ejemplo, y después, bueno, ustedes pueden ver los ejemplos ahí. Lo que me interesa es esto. ¿Qué nos dice esto sobre la validez? Que es un poco lo que tú estabas preguntando también, ¿no? O sea, la validez es la posibilidad de seguir, la posibilidad de que una cadena de argumentos transmita una verdad. O sea, que esa cadena de argumentación sea válida, que esa secuencia de dichos sea, de alguna manera u otra, desemboque en una verdad. Un argumento válido es todavía uno donde no hay situación en que las premisas sean verdaderas y la conclusión no lo sea. Por eso hablo de la transmisión de verdad, ¿no? De la transferencia de verdad. Las premisas verdaderas, o sea, eh, no hay situación en que las premisas sean verdaderas y la conclusión no lo sea. O sea, se transfiere el valor de verdad. Y una situación aún es algo que tiene un valor de verdad para cada proposición. Solo ahora, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál es este nuevo régimen del cual nos está hablando Cristo? La citación podría dar a una oración un valor de verdad, dos o ninguno. Esa es la diferencia de la cual estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cuántos valores de verdad puede tener una situación? Antes, solo uno, que era o verdad o falso. Ahora estamos diciendo que puede tener tres, supongo, pero en verdad esos tres son uno, dos o ninguno. Así que consideremos la inferencia Q, tal que Q o P, en cualquier situación donde Q tiene el valor esto. Entonces, si la premisa tiene el valor B, también lo tiene la conclusión. La inferencia es válida. Entonces, esto es lo que más o menos queremos quizás pensar, o una de las cosas que nos permite pensar la banda de Moebius, ¿no? Como esta posibilidad, ¿no? De encontrar en un análisis estos elementos que, a pesar de que parecieran amenazar o romper con toda lógica, que de hecho lo hacen, ¿no? O sea, es bastante claro que mm, desde la lógica no se suele pensar la posibilidad de que haya este tipo de germen moebiano, perdón, germen moebiano no orientable unilátero, ¿no? O sea, la lógica clásica nos invita a desechar eso, a no tomarlo en consideración, incluso a decir que no existe, y que si existe, que Dios nos haga reconfesados, mientras que creo que la idea más bien del inconsciente es poder sostener, ¿no? Este tipo de aberración lógica, ¿no? De poder decir, bueno, pero en este caso particular, que tiene el germen moebiano, sucede que si damos una vuelta, nos encontramos con el sentido opuesto al que habíamos encontrado anteriormente. ¿Sí? O sea, parece que hubo un giro acá que muestra que este germen eh, es contradictorio. Eh, entiendo yo que ahí es donde entra muy lindo el concepto de inconsciente, ¿no? Porque donde va todo fluyendo bien, esa parte es la conciencia más bien, ¿no? La racionalidad, la lógica clásica, em, el poder hacer deducciones válidas siempre necesarias, o sea, necesariamente verdaderas, etcétera. Pero parece que en ese tejido consciente, en ese tejido de lógica clásica, de vez en cuando nos encontramos con gérmenes moebianos, ¿no? Em, donde más bien si lo empezamos a recorrer, con un recorrido, con una vuelta, em, tenemos el sentido contrario, o sea, desde un sentido recto se va al sentido contrario. Y la solución entonces sería ofrecer otros valores de verdad, que sería o cero valores de verdad o dos valores de verdad, eh, que algo pueda ser tanto falso como verdadero, es decir, dos valores de verdad, o ni falsa ni verdadera, es decir, cero valores de verdad. Eh,
y quizás de esa manera entender estos gérmenes moebianos, ¿no? Que recordemos además que este germen moebiano no es que está solo acá, no es que está aislado aquí, eh, sino también pareciera que las superficies no orientables tienen un germen moebiano. Entonces estamos hablando de Crosscut, banda de Moebius, perdón, sí, Crosscut, banda de Moebius y botella de Klein. Estamos hablando de estas figuras topológicas, que además recordemos que ni siquiera se pueden presentar o dos de ellas no se pueden presentar en tridimensionalidad. O sea, son rarezas. ¿Sí, Maxi? Eh, ya está. No, no importa. Ok. Otra cosa. Me cuesta pensar dos ejemplos, o sea, me cuesta pensar la distinción entre esto es y no es verdad, o sea, esto es verdadero y falso a la vez, y esto no es ni verdadero ni falso. Me cuesta pensar la Ok. distinción entre esas dos, entre el cero y el 2, digamos. Buenísimo. No hay problema con eso. Lo importante es que esa no es la diferencia, digamos, importante. La diferencia importante es entre o verdadero o falso, por un lado, y por otro lado, verdadero y falso o no verdadero ni falso. ¿Sí? O Claro, sea, yo te diría que en ok, este momento no te preocupes por esa diferencia. La diferencia es más bien la ok. que tienes que trazar es otra. Un poco con esto también de cuáles son las diferencias que nos importan, ¿no? La diferencia más importante es lógica clásica y estas otras lógicas que estamos pensando. Sí, sí, sí. ¿Sí? Em, otra cuestión interesante acá. Eh, hay dos tipos de banda de Moebius. Una con semitorsión hacia la derecha y otra con semitorsión hacia la izquierda. Y ahí hay como una idea de espejo, ¿no? O sea, quizás la de la derecha, si la ponemos en el espejo, termina siendo hacia la izquierda. ¿Se entiende? O sea, como cuando yo subo la mano derecha en el espejo y ese Félix que se refleja, más bien sube su mano izquierda. Algo acá también pasa acá, eso es la cuestión de la especularidad, se está jugando aquí también, ¿no? Como para dar otra pistica o sea, de cómo esto se articula en Lacan. La cuestión de la especularidad también tiene que ver con este germen moebiano. O sea, el germen moebiano hace que no sea especular. Hace que cuando yo levante mi mano derecha, se levante más bien la mano izquierda. O sea, eso se invierta. Que es un poco de nuevo esto lo que estamos pensando, ¿no? Mano derecha y después llegamos de repente a la mano izquierda. Bueno, ¿algo más? Em, del curso ese de 7 clases de Alfredo, que ya voy a ver el tuyo igual porque debe estar bueno. No sé si vos coincidís con esta idea de que eh, en las neurosis se encuentra esto y en la psicosis no, sino que habría una distorsión. No sé bien. ¿Qué sería una distorsión? ¿Que todo es lógica clásica en la psicosis? Y pensándolo de esta manera, lo implicaría, según lo que hemos estado hablando ahora. Mm, quizás, ¿no? Otra respuesta, quizás me parece un poco más interesante esta respuesta. ¿Qué pasa si esto lo pensamos como representativo de lo inconsciente, ¿no? Como teniendo como una familiaridad muy cercana con lo inconsciente? Es decir, con nuestro concepto fundamental. O sea, si pensamos en el psicoanálisis, pensamos en lo inconsciente. Y justamente el psicoanálisis muchas veces ha rechazado el trabajo con la psicosis, ¿no? O sea, de hecho, Freud decía no trabajar con psicosis. Entonces, sí, puede ser que eh, esta herramienta
de germen moebiano no aparezca muy bien en la psicosis. Yo no sé si es que no aparece o si es que nosotros no la podemos aplicar porque quizás el caso psicótico ya lo está aplicando. Eso quizás sería otra idea para poder pensarlo. O sea, quizás la neurosis está como un poco más receptiva a la utilización de esta herramienta. Mientras que la psicosis te dice, no, esa herramienta es mía, vos tenés que pensar otra cosa. O sea, con esto no me vas a interpretar a mí. Ya yo eso lo sabía. O sea, ya yo tengo integrado esta cuestión del inconsciente. Ya esto está. O sea, quizás está distorsionado en el sentido de que ya admitió, ya incorporó esta cuestión que nosotros estamos anunciando como las buenas nuevas del psicoanálisis. Incluso yo diría que la psicosis tiene esta idea de que, eh, digámoslo así, suceden las contradicciones y todo se va al carajo. Un poco este miedo a la catástrofe que estaba diciendo Diana, ¿no? Eso a mí me parece que en la psicosis está re patente. Y nosotros vamos a venir a decirles que esta es la... Es un poco cómico. Creo que no, están como un poco más quizás advertidas de eso. De decir, con este cuchillo no me vas a cortar. Recordemos que los conceptos son herramientas, cuchillos, cortes, ¿no? Diferencias importantes. Eh, Quizás en la neurosis eso em, produzca más asombro que en la psicosis. Quizás en la psicosis que tú le digas, eso es y no es verdad. Y te diga, sí, sí, pero no te estoy pagando por esto. Bueno, ahora sí. Nos vemos esto. A ver, gestión administrativa. El viernes 9 de septiembre. Chao, gracias. Adiós.